¿Qué opinas del video que subió Rick Beato sobre por qué a la generación Z no le importa la música según él? No he visto ese. Mira que veo casi todo lo de Rick Beato, pero no puedo ver todo. También el tío produce como yo, ¿no? Pero creo que tiene una visión muy sesgada con una contradicción muy importante musicalmente. Y se los voy a contar. Hace un tiempo Rick Beato hizo un de estos, él sigue las estadísticas de Spotify con mucho interés y claro, los 10 más reproducidos de Spotify y se horroriza, está Daddy Yankee, Pitbull y cosas así horrendas, o simplemente gente que produce música de esta hecha por comité con 53 escritores, sin un instrumento, con productores, con autotune y con alguien que tiene más o menos algún talento, porque sí hay gente que tiene talento, tampoco se les puede negar. Entonces él se lanza mucho contra eso y está muy al tanto de las estadísticas de Spotify. E hizo uno el que decía, la música vieja le está ganando a la música nueva. ¿Cómo? Sí. Según las estadísticas de Spotify, la gente está escuchando más rock viejo, pero viejo de los 70s, 80s, 90s, que la música actual. En número de reproducciones, la música vieja está matando a la música nueva. De hecho, hay otro tipo al que no he podido ver el video, pero lo tengo allí en estas pestañas que dejas abiertas en Chrome durante años. Uno que analiza lo que dijo Rick Beato y por qué a él le da, es un viejo rockero por supuesto, porque a él le da muchísimo gusto que efectivamente la música vieja le esté ganando a la música nueva. Y por otro lado, a la generación Z no le importa la música de verdad. Es que la generación Z es la principal consumidora de Spotify. La gente de mi edad consumiendo Spotify es escasita, ¿eh? La generación Z es la que está consumiendo Spotify y le gusta la música y lo ves. Y a ver, pongo un ejemplo que lo acabo de publicar ayer en Twitter, hablando de reunir todo lo que estamos hablando. Se hizo un homenaje con 1002 músicos a Taylor Hawkins en Turín. Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, que murió, por cierto, unos días después de estar en México, murió me parece en Brasil, no, en Colombia. En la gira de los Foo Fighters habían estado en México con The Warning, luego seguían su gira hacia Sudamérica y murió en Colombia, el baterista de Foo Fighters. Y tú veías a los bateristas que están haciendo el homenaje y ahí hay mucha gente de menos de 30. Muchísima. Y a raíz de eso, con otro compañero, yo tengo muy buena relación en Twitter, que es el Yayo, sacó el super homenaje de 1002 personas haciendo Highway to Hell de AC/DC. 300 bateristas, 400 guitarristas, todos tocando el clásico, un cover nota por nota de Highway to Hell, la cantidad brutal de bajistas y como 150 cantantes. Y si tú veías la media de edad, hombre, sí, había algunos venerables de mi generación, pero la mayoría eran muy jóvenes. Entonces, no sé si realmente sea cierto. Esto cuando dices en el rock está muerto y tú miras a tu alrededor y dices, ¿muerto dónde? O sea, ni siquiera está como el jazz que decía Frank Zappa que huele raro, ¿no? Veo que el rock está muy vivo y veo a Lizzie Hale y veo a Hailstorm, los he estado poniendo a los Pretty Reckless, que ahora van a estar con The Warning, y veo a Sixters, que ya la saqué, es un sexteto de menores de 20 años, por lo menos cuando empezaron, de Ucrania, que son brutales, tienen una baterista maravillosa. Pues yo no lo veo. Entonces voy a ver lo que dijo Rick Beato sobre la generación Z, pero no me lo creo, vaya, no lo acepto como una premisa que a la generación Z no le gusta. Que sí, la influencia es más grande de otras cosas, sí, pero al final todo el mundo vuelve a casa. Pero mira, tenemos un problema. No puede haber instrumentales de rap. No puede haber versiones instrumentales de rap. No puedes tararear un rap cuando vas por la calle, ¿no? Pero es tararear el ritmo. Sí, pues tararear la base rítmica. Pero, ¿cómo tarareas? Y pienso en un rap viejo, We Got to Fight for the Right to Party de Beastie Boys, ¿no?
Al final la gente vuelve a la música. Ya ha habido casos en que se crea una música tremendamente artificial. Recuerdo el caso de la música disco, que ocurrió inmediatamente después del fin de la guerra de Vietnam y que fue un golpe brutal para el rock psicodélico y para todo el rock que dependía o se centraba en la contracultura estadounidense, cuyo aliento fundamental era la lucha contra la guerra de Vietnam. Chicos que no se querían ir a matar al otro lado del mundo, gente rara que no quiere matar ni que lo maten. Entonces lo que siguió fue la música disco, que era horrorosa, que tendrá 5 clásicos o 10, pero producirse a lo largo de 10 años, ¿no? Y mientras tanto, si tú quitabas la música disco atrás, estaba Queen, estaba Boston, estaba Kansas, estaba Texas, estaba Electric Light Orchestra. Había un montón de música de enorme calidad entre el 75 y el 85 que resurgió después de que la música disco pasó a ser enterrada, ¿no? Yo de la música disco la única que me gusta realmente es Staying Alive. Así que, bueno, son ideas que tengo. Creo que por ahí pueden ir las cosas.